visita. Realmente es un gran consuelo verle otra vez. Y a la Irma también, su familia, sus hijos, que también nos visitan. Gracias también por venir. Y a todos los hermanos. Bueno, vamos. Hoy he preparado un tema que lleva por título ¿cómo debe ser nuestra entrega al servicio de Cristo? ¿Cómo debe ser nuestra entrega al servicio de Cristo? Es una pregunta más bien. ¿Cómo debe ser nuestra entrega al servicio de Cristo? Para ello vamos a leer 2 Corintios 12, 14 al 16. Corintios 12. 12, 14 hasta el 16. 12, 14 al 16 nos dice la palabra de Dios así. Dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con mayor razón, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. Bueno, el texto que acabamos de leer es las frases del apóstol Pablo a los corintios. ¿Sí? Ahora bien, aquí nos damos cuenta de algo importante. Pero también en el libro de los Hechos, en el capítulo 18:1, también podemos ver que Pablo nos habla de que él había llegado a Corinto y había establecido ahí la iglesia de Cristo. ¿Sí? En el 18:1 de Hechos. Ya, pueden leerlo también. 18:1 de Hechos de los Apóstoles. Dice ahí: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ya. Entonces, ¿a dónde fue? A Corinto. Lo que estamos viendo y leyendo ahorita. Ya. Y ahí él estableció la iglesia de Cristo. Ya, eso como un énfasis para tener una idea sobre lo que hizo Pablo. Lo que fue Pablo, lo que habló Pablo, cómo fue el comportamiento de él y todo. Luego hizo una segunda visita, que está en 2 Corintios 2:1, capítulo 2, versos 1. Una segunda visita. ¿Ya? Ahí en el capítulo 2:1 dice, 2 Corintios 2:1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ya, o sea, él decía no ir a vosotros con tristeza, pero había determinado ir por segunda vez. Ya, no ir a vosotros otra vez con tristeza. Bueno, estaba planeando ir por una tercera vez. La primera vez, segunda vez y una tercera vez. Ya. En 2 Corintios 13:1 ya nos dice, ya en el capítulo 13 de 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces será la tercera vez. Muy bien. Y ya vimos también en 2 Corintios, en el 13, pero podemos leer 2 Corintios 13:2. No leímos todavía. 13:2. Ahí dice algo. 13:2. He dicho antes y ahora digo, otra vez, como si estuviera presente,
y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, no seré perdonador. Bueno, había un problema en Corinto, ya nos imaginamos de qué se trataba. Ya el incesto también se trataba de eso y todo eso. Bueno, entonces, bueno, en la iglesia, porque en la iglesia de ahí se trata. Pero el versos 14 del mismo capítulo, 13, 14, ya, el 12, 14, perdón. El 12, 14 nos dice también lo siguiente. He aquí por tercera vez estoy presente, ya lo leí antes, preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta como una cuestión introductiva al tema que vamos a tratar. Es de que Pablo fue a Corinto, se estableció la iglesia en Corinto. Sí, nos dice que fue la primera vez que estableció, y fue la segunda y la tercera vez también a Corinto. Y por supuesto, habían casos pecaminosos, como nos dice también en 1 Corintios, en el capítulo 5, ya, del caso del incesto, ya. Y bueno, y Pablo quería, ya, no solamente quería ir, ya había condenado la situación del pecado que había. Y por eso les dijo, si voy esta tercera vez, les digo que yo no voy a ser perdonador, voy a ser duro para con ustedes. Sin embargo, esas características de Pablo, esa forma de la conducta de Pablo, no implicaba que no amaba a sus hermanos. Es una de las cosas importantes que tenemos que entender. Les dijo claramente, no buscaba hacer carga para ninguno de ellos. Les dijo también que no buscaba lo de ellos, o sea, las cosas de ellos, el dinero de ellos, pero más buscaba el beneficio de las almas de ellos. O sea, más iba él por las almas. Estaba claro. Pero Pablo les volvió a declarar que no quería salario ni alimentación o casa. Solamente deseaba que los creyentes fueran alimentados en la parte espiritual. Esta era la intención deseable más de Pablo, del apóstol Pablo. Por eso, en Hechos, en el capítulo 20, 27, también que podemos leer, nos está diciendo algo importante. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En primer lugar, Pablo dice, cada vez que he venido donde ustedes, en otras palabras lo estoy diciendo, siempre he hablado el consejo de Dios, o sea, el evangelio del Dios viviente. Y no he rehuido anunciarles el evangelio. No he decidido solamente hablarles en parte, sino todo el evangelio. No he decidido hablar solamente donde conviene, o donde me conviene a mí. No, he decidido anunciarles todo el evangelio. Sí, así dice Pablo. Pablo, el apóstol del Señor, había tomado esta decisión y lo hacía, de anunciar todo el evangelio sin dejar de anunciar, o de anunciar solamente un poco y lo demás no. O sea, eso quiero decir, o que nos da a entender, que no estaba dispuesto a anunciar el evangelio donde le convenía, sino todo el evangelio. ¿Sí? Está claro. Hermanos, hay una cosa importante también para nosotros en esta lección. Y lo importante de esto también sería entender que en primer lugar, al anunciar el evangelio, de lo cual Dios nos ha dado esa oportunidad, esa gran oportunidad, porque no es cualquier oportunidad que Dios nos da, que lo deberíamos hacer siempre con afecto, con amor, con decisión firme, siempre hablando todo el evangelio, no dejando de hablar lo que conviene hablar del evangelio. ¿Sí?
No hablar solamente una parte donde supuestamente nos conviene hablar, sino todo el Evangelio, todo el consejo de Dios, ¿no? Debo coger todos los temas que necesita para alimentar a la iglesia. Porque aquí también está hablando es al servidor de Cristo. Y claro, por supuesto, no solamente a él, sino a todos. ¿Ya? Ahora bien, demostrando realmente el fiel servidor del Señor, que en primer lugar servimos al Señor con ánimo pronto, con decisión firme, con fe, con voluntad propia, con ferviente amor. Eso es importante, ¿no? No le servimos al Señor por dinero. No le servimos al Señor para que hablen bien de nosotros. Le servimos al Señor por amor, por fe, por una decisión y con sinceridad, con lealtad, ¿no? Como realmente queriendo atesorar tesoros en el cielo. Esa debe ser la posición de todo servidor del Señor y de todo cristiano, ¿sí? En general. Nuestra entrega al Señor, entonces, ¿qué debe ser aquí? Es con placer. La palabra más correcta que podemos decir, que nos muestra la Biblia, es servirle al Señor con placer. ¿Qué quiere decir placer? O sea, con satisfacción. Es decir, que yo pueda hacer la voluntad de Dios, hablar el Evangelio también y servirle al Señor y venir al culto, es con placer, con satisfacción. De manera que quedo satisfecho de mi servicio al Señor, de rendirle culto y homenaje a Dios. También de servirle al Señor predicando el Evangelio, hablando el Evangelio, enseñando los temas, ¿sí? Enseñando los temas de estudios bíblicos, preparando el mensaje de la palabra de Dios, ¿ya? Lo debo hacer con satisfacción, ¿sí? Lo que dije antes, con placer, ¿ya? Cuando realmente estamos interesados en el bienestar de otros, vamos a hacerlo eso. O sea, vamos a hacer así. Pero si no nos interesa la vida de los demás, no lo haremos. Mire, que el Señor en términos claros y efectivos nos dice que aquí, a quien vemos, nuestro hermano a quien vemos, no lo hacemos a Dios a quien no lo vimos. Entonces, aquí se trata con toda la hermandad, ¿no? De hacer todo lo posible para entregar todo el consejo de Dios. ¿Y con qué propósito? Con un propósito de sinceridad, de lealtad, de gran satisfacción, de servicio. Porque en este tema no solamente tiene tendencia a enseñar solamente a los que dirigen la congregación, también todo cristiano, porque todos los cristianos rendimos culto y homenaje a Dios. ¿Bien? Entonces todos debemos venir con satisfacción, con placer, lo que dijimos ya, con decisión firme de agradarle a Dios. Yo siempre he dicho, de agradar a Dios, esa sería la posición, ¿ya? Y cuando usted enseña el Evangelio a otros, y cuando usted lo explica, y cuando usted también dedica su mensaje, dedica su estudio, también lo hace lo mismo. Esa es la posición del cristiano, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿qué dice aquí? Él dice, con todo placer gastaremos y gastaré lo mío. De lo mío, dice. No les pediré a vosotros. Gastaré de lo mío. O sea, y yo mismo me gastaré, dice. Eso quiere decir que él mismo estaba dispuesto a entregar su vida por los hermanos. El ejemplo de Cristo nos está mostrando ahí él, como lo hizo Cristo. Él se entregó dando su vida por todo el mundo, ¿ya? Y así dice Pablo, recordándonos el ejemplo de Cristo.
¿Ya? Por eso dice, gustosamente con todo placer gastaremos lo nuestro para los beneficios de otros. Veamos qué dice 2 Corintios 11, 23 al 28. Once, 23 al 28. Dice así. 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, o más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Nos detenimos en el verso 23. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice que aunque sea en sufrimientos, aunque sean momentos difíciles, pero la idea de él, la posición de él, era hacer con satisfacción, llevar a cabo el evangelio, la predicación, con lealtad, con gran gozo, con gran alegría, para beneficio de los demás, para beneficio de los otros, o sea, de los hermanos. Eso dice. Ya. ¿Y de quiénes le acusaban a Pablo? ¿No? ¿De quiénes le acusaban que él está dando duro también? Ya. Ahora bien, versos 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fue azotado muchas veces por los mismos judíos del pueblo de él. Y dice el verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y el verso 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Nos detenimos ahí. Verso 26. ¿Qué dice Pablo? Que a pesar de todas estas circunstancias, de difíciles momentos que vivió, siempre estuvo dispuesto a amar a sus hermanos y decididamente hacer la voluntad de Dios con el fin de beneficiar a otros, o sea, a sus hermanos en Cristo. Porque todo lo que padeció Pablo era por causa de ¿quiénes? De sus hermanos. O sea, en este caso, para beneficiar a los hermanos, en este caso. Claro, él llevaba el Evangelio de Jesucristo. Ya, por Cristo estaba padeciendo estas cosas. Pero él llevaba para beneficiar a otros este mensaje. El mensaje del Evangelio que llevaba para beneficiar a sus hermanos y para quienes le puedan oír. Estaba dispuesto y lo hacía con voluntad, con gran satisfacción. A pesar de los momentos difíciles que había, de lo que nos cuenta aquí el texto bíblico, sin embargo, él estaba dispuesto a hacerlo con entrega total, el servicio a Cristo. Por eso decíamos en el título, ¿cómo debe ser nuestra entrega al servicio o al trabajo en Cristo? Ya. Ahora bien, Pablo nos enseña entonces, nos enseña de la manera cómo debiéramos hacer. Y el versos 27 decía, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y el versos 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todas estas circunstancias que le pasaban a Pablo en todos sus momentos difíciles, él no dejaba de pensar en sus hermanos, en las iglesias de Cristo, en los hermanos. ¿Ya? Él no dejaba de pensar en ellos porque estaba dispuesto y entregado definitivamente para el bien de las almas de otros. ¿Ya? Que a pesar de lo que él padecía y lo que le pasaba tanto
como acabamos de ver, económicamente y todo, en momentos difíciles, de escasez y todo. Sin embargo, él pensaba en el beneficio de sus hermanos. Esa era la característica, el afecto, el amor demostrado por Pablo aquí. ¿Sí? Ese es el. Si alguien dice, bueno, ¿cómo será que Pablo enseña del amor o enseña del amor? Aquí está. ¿Qué hizo Pablo para beneficiar a otros? Se desveló, sufrió mucho, momentos difíciles le pasaron porque se trasladaba de un lugar a otro. A pesar de todo, era azotado cuando hablaba del Evangelio, era perseguido, era maltratado, ¿ya? Y ahí estaba, ¿por quién? Por amor a sus hermanos, ¿ya? Estaba entregado del todo para beneficio de otros. En predicar el Evangelio no se retraía. Cualquiera hubiera dicho, no, pues si me pasa esto, entonces ya no me voy más. Peligros todavía expongo ahí en mi vida en el mar. Ya casi me ahogo en el mar. Ya no me voy otra vez. Aquí muchas veces puede decir el cristiano otras cosas. Pero ahí está el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es la expresión fiel del amor a Cristo, del amor a sus hermanos. El amor a sus hermanos es la expresión clara, viceversa. Es la expresión clara de que amaba a Cristo. Porque estaba amando a sus hermanos, a quienes realmente veía, pero expresión que amaba a Cristo, al Dios viviente. ¿Ya? Pero si alguien dice, yo amo a Dios, pero no ama a sus hermanos, ¿qué dice? Es un mentiroso. Entonces, mucho nos habla la Biblia sobre la importancia y el deber que tenemos quienes enseñamos la palabra de Dios en las congregaciones y aún fuera de ellas. ¿Sí? Mucha responsabilidad. Jamás debe retroceder el cristiano ante esta, no debe llamarlo carga, no es carga, ante este trabajo eminente que Dios le ha puesto de por medio. Nunca debe estar dispuesto a retroceder. Al contrario, debe salir adelante, vencer los obstáculos, ¿no? Con satisfacción, con placer servirle al Señor, en todo momento, en toda circunstancia. No hay cosas que le podían doblegar a Pablo, como ya vimos en la lectura que leímos. No hay cosas, ninguna de las cosas que leímos ahí fue algo que le imposibilitó a Pablo dejar de hacer la voluntad de Dios. No, nada. Entonces concluimos, no hay ninguna cosa que le pueda afectar para llevar a cabo el amor a Cristo o hacer la voluntad de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, el apóstol estaba dispuesto de buena gana, eso es importante, de buena gana, con mucho gusto, con un verdadero placer, como ya dijimos antes, muy gustosamente, como un padre para ellos, gastar todo lo que tenía y gastarse él mismo por sus hermanos, por el beneficio de la vida espiritual de sus hermanos. Porque en esa expresión era la forma que nos dice la Biblia y nos enseña de cómo amaba a sus hermanos. Esa es la expresión de amor a sus hermanos. Porque él se ejemplariza como un padre, él pone un ejemplo. Vamos a leer Gálatas 4:19. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya. Bueno, claro que Pablo estaba sufriendo. Sí sufría, porque habían también problemas. Las iglesias de Cristo no también fueron bien derechitas en cierto sentido. Habían quienes también se salían fuera, ¿no? Se salían fuera del Evangelio y decían otras cosas que no eran, ¿no? A los Gálatas al menos los amonestó el apóstol Pablo. Por eso en el capítulo 1, versos 6, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Había problemas, ¿no?, de esto.
Pero Pablo estaba dispuesto a seguirles enseñando a los hermanos en las iglesias de Cristo. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que abandonaran toda práctica mala vida. Para que estaba dispuesto a enseñarles para todo el consejo divino de Dios con el fin de que aprendieran. Y así debe ser todo cristiano. Así debe ser todo servidor de Cristo. Estar dispuesto a enseñar todo el consejo de Dios con el propósito de que aprendieran el Evangelio y sean salvos. Por eso, cuando dice aquí el texto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Recordemos que Cristo, para que sea formado en cada uno de los corazones de los cristianos, no es un milagro. Se debe estudiar la palabra de Dios. Se debe hacer estudios. Se debe estudiar la palabra de Dios para poder entonces llegar a comprender la naturaleza del Dios divino. ¿Sí? Conocer a Cristo. A través de las Escrituras, del estudio de las Escrituras, podemos conocer la naturaleza de Cristo. La naturaleza de la deidad de Dios. ¿Sí? De otra manera, ¿no? Entonces, estaba dispuesto Pablo a entregarles todo el consejo divino y lo hizo, ¿no? Como ameritaba el caso, ¿ya? Lo hizo con toda decisión y con toda firmeza. Pablo también nos hace ver, y hace ver también a los corintios aquí, que ellos no, que ellos, ¿qué nos puede decir aquí el texto? Ya lo vamos a leer. No recibió materiales, cosas materiales como respaldo para ellos, de los corintios. Pero él les ofrecía como padre la parte espiritual. Les ofrecía lo más precioso, lo más loable, ¿no? Con dedicación, ¿no? Les ofrecía para las almas de ellos para que sean salvos. Porque miren, ni la plata ni el oro, ni todo lo que posee el ser humano en la tierra puede salvar el alma. ¿Ya? Tampoco podemos comprar la salvación. Pero lo que sí salva el alma es el Evangelio. Y esto era el tesoro más preciado que podía ofrecerles Pablo. ¿Ya? Lo más preciado, lo de más valor que les ofrecía Pablo. Eso nos enseña para que podamos entender. A veces pensamos como cristianos que esto no es tan aceptable o no es tan acertado, que es tal vez pierdo tiempo o qué cosa por el estilo así, pero lo más precioso nos están ofreciendo. El Señor Jesucristo al morir en la cruz, Él nos da lo mejor, nos ofrece lo mejor con su vida, ¿no? Para que seamos salvos. Y esto debe ponerse en la mente y en el corazón de los cristianos, que lo más precioso el Dios del cielo nos ofrece. Y Pablo lo vuelve a hacer, ofreciendo lo más precioso, el tesoro más precioso que pudo recibirlo él de Cristo, lo ofrece también a sus hermanos y a todos quienes quieren oírle, a todos quienes quieran ser salvos. ¿Ya? Esta parte espiritual interesaba no solamente a los cristianos, sino también a los inconversos. Porque si los inconversos escuchan el Evangelio, también son salvos. ¿Sí? Por el Evangelio son salvos. Y hemos sido salvos todos. ¿Ya? Protegiéndoles a los cristianos el Evangelio, la fuente de Dios divina, protegiéndoles contra el pecado, protegiéndoles contra los errores, ¿no? Y librándolos del suplicio eterno. ¿Sí? Ese trabajo que Pablo hacía era loable, ¿no? Todos debemos entender esta parte, importantísima. Vamos a leer 1 Corintios 4:14. Dice aquí Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en capítulo 4, versos 14.
Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos amados, como a hijos míos amados. O sea, todo lo que escribe él, de todo lo que escribe, del Evangelio, de la palabra de Dios, dice, no les escribo esto para acongojarlos, para hacerlos sufrir, o para avergonzarlos, como dice el texto bíblico aquí, sino para amonestarlos, para advertirles. Ayer estudiamos con el hermano esta palabra, para advertirles, para reprenderlos también, ¿no? Para que ustedes aprendan a cuidarse solos también, para que todos aprendamos el consejo de Dios y seamos salvos. Qué cosa tan preciosa, o qué tesoro más grande, y que muchas veces es menospreciado por mucha gente. Ojalá que por los cristianos no sea así. Ahora bien, el amor de Pablo para con los corintios, o sea, para con los hermanos en Corinto, no solamente se expresaba en gastar de lo suyo, sino en consumirse él mismo, sino darse toda su vida él mismo, que es la expresión suprema del amor, como nos expresa, les vuelvo a repetir lo que dije antes, de Cristo. ¿Cómo se puede identificar y cómo podemos entender que Cristo expresa el amor para con el mundo, para con la raza humana? Cuando Cristo da su propia vida en la cruz, ¿no? Cristo no vino al mundo para darle regalos. No se puso a repartir alimentos para mostrar el amor. No se puso a repartir ropa. No se puso a repartir otras cosas, plata. ¿No es cierto? No. Pero Cristo murió en la cruz dando su propia vida para que todos los demás puedan ser salvos a través del Evangelio. Es el amor de Cristo. ¿Ya? Y el amor de Pablo hacia sus hermanos igual. Él gastó, no solamente estaba dispuesto a gastar de lo suyo, sino a gastarse él mismo, a entregar su vida por los hermanos, que es la expresión suprema del amor. En el sentido de Cristo, la expresión suprema del amor de Cristo es entregar su propia vida en la cruz. ¿Ya? ¿Quién va a decir yo voy a morir por otro? Nadie. Ni aún por la esposa, que si va a decir alguien voy a morir yo por mi esposa, ¿no? Pero ahí está, ese amor supremo, que es la expresión suprema de Dios, estuvo dispuesto el Señor Jesucristo y Pablo también, por sus hermanos. ¿Ya? En esto Pablo imita a Jesucristo. Veámoslo en Mateo 20:28. ¿Qué dice el texto? Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya. Entonces, eso es la verdad de Dios. O sea, Cristo vino para morir, para entregar su vida por rescate de muchos. Es el reflejo del supremo amor, la expresión del supremo amor de Cristo. Lo acabamos de ver. Y Pablo lo vuelve a repetir, lo vuelve a decir, entregando y estando dispuesto y haciéndolo por los hermanos. Entregando todo el consejo de Dios por sus hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de que habían falsos hermanos. También habían falsos hermanos en su tiempo. ¿Ya? Pero él estaba dispuesto a que sus hermanos salieran adelante, se llenaran del conocimiento de Dios, para que sean salvos, para que un día estén también con Cristo en el cielo.
La expresión del servidor de Cristo y de todo cristiano tiene que ser así, debe ser así. Estar dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo, su dinero incluso, por los hermanos, por el bienestar de sus hermanos, entregando todo el consejo de Dios. Porque si usted quiere acumular tesoros en el cielo, hágalo, porque es el mejor tesoro que usted acumule en el cielo. ¿Sí? El acumular tesoros en el cielo no es dinero, o sea, no es llevar un poco de dinero al cielo, pero todo lo que usted hace por el beneficio de otros es acumular tesoros en el cielo, porque usted ayuda, en la expresión espiritual, ayuda a los demás a salir adelante, a salir de la ignorancia, ¿ya? Y para que sean salvos. A pesar de que, como les decía, en las iglesias de Cristo en el principio habían problemas, ¿ya? Pero ahí estaban los hermanos y Pablo, fiel hermano, no para estar de acuerdo con lo que estaba pasando, sino para combatir la corrupción, ¿sí? Para amonestar, para reprender, para redarguir, para enseñar todo el consejo de Dios. No es uno que echó la toalla atrás, como alguien dice, ¿no? Sino que uno que estaba dispuesto a vencer los obstáculos, ¿no? A vencer los obstáculos difíciles, momentos difíciles, ¿sí? Ahora bien, nuestra entrega debe ser con amor. ¿Cómo con amor? Ya vimos también en parte. Como decía en 2 Corintios, vamos a ver, ¿qué decía en 2 Corintios 12:15? 2 Corintios 12:15. Y dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él no miraba tanto como para desanimarse, o sea, no miraba de aquellos hermanos que realmente reflejaban un desamor para con él. No. Él se dedicaba a entregar todo el consejo de Dios, a predicar todo el evangelio, sin escatimar nada, sino más bien vencer los obstáculos, enseñar todo el consejo divino, para poder así, de esa manera, entonces, rendirle homenaje a Dios y dar salvación también a sus hermanos, porque estaba al mismo tiempo entregando el consejo de Dios. Tomemos algo importante aquí. El propósito de Pablo era ayudar para la salvación de las almas, de ellos, ¿no? Así nos dice en el texto: yo mismo me gastaré todo, ¿ya? Es decir, yo mismo lo haré, todo. Aún si me tocare dar mi vida por todos, lo haré, ¿ya? Cogiendo el ejemplo de Cristo, ¿ya? Pero con esta expresión Él nos muestra la entrega de amor que tenía a sus hermanos. Pero si se pierde el amor en lo que se hace, el trabajo se vuelve una carga. El servicio se vuelve una carga entonces. Porque si no hace con amor, se haría a la fuerza. Y lo que es hacer a la fuerza se llama hacer sin voluntad. Y lo que hace sin voluntad es no querer hacerlo. Y no querer hacerlo no ha hecho nada. Apréndase esto. Se puede perder el amor en lo que se hace cuando hablamos del servicio a Cristo, ¿sí? Porque si se pierde el amor se vuelve una carga. Es decir, es carga
aún para preparar el tema, aún estudiar la palabra de Dios, aún venir al culto, es una carga. Entonces no es amor a Cristo. Pablo, el mejor ejemplo para nosotros en la Biblia, enseñándonos el ejemplo de Jesucristo, para que aprendamos de Él, para beneficio nuestro, ¿no? Cómo amaba a sus hermanos en la expresión de entregarles todo el consejo de Dios, a pesar del sufrimiento, de los momentos difíciles que vivía. No se dio por vencido. No fue pesimista Pablo. Una de las cosas que yo veo al estudiar estos temas sobre Pablo, no lo veo pesimista Pablo. Optimista a pesar de las circunstancias. Contento, satisfecho y con gran satisfacción a pesar de estar en la cárcel. Cantando himnos en vez de tristeza. Imagínense. Entonces, no tiene una acción pesimista. Fue optimista en todos los momentos. ¿Ya? Nuestra entrega debe ser siempre con amor a Cristo, para poder salvar nuestras almas. Yo no lucho solito para mí. Si yo lucho para salvar mi alma, también lucho para ayudar a salvar las almas de los demás. Eso debe pensar cada cristiano. ¿Sí? Si alguien no lo entendió hasta ahí, debe entenderlo claro. Yo estoy luchando para mí mismo, pero también lucho para el beneficio de los demás hermanos. No me reúno por exigencia, no debo considerar una carga al estudiar la palabra de Dios o preparar los temas de la palabra de Dios, ¿ya? O al venir al culto o al estudio. Yo lo debo hacer con amor, porque amo a Cristo. Esa debe ser la porción de cada cristiano. Todas vuestras almas son salvadas por Cristo, cuando obedecimos el Evangelio con lealtad. Y dice la Biblia que todas las cosas deben ser hechas con amor también. Mire 1 Corintios 16, 14. 16, 14. 16, 14. Primera Corintios 16, 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Antes nos dijo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. No es cosa de no esforzarse, hay que esforzarse. Como hombres, varonilmente. Ya. Como mujeres de lealtad. Como varones también. Esforzándonos. Versos 13 y 14. 16, 13 y 14. De Primera Corintios. Y dice el verso 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir, todas las cosas sean hechas con amor. ¿Ya? No mirando que sea una carga, ¿no? Porque así avanzamos en el largo peregrinar al cielo, los cristianos. Recordemos también que nada somos y nada y de nada nos sirve hacer algo si no lo hacemos con amor. Es decir, siempre las cosas deben ser hechas con amor. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia nos dice también, pues, 1 Corintios 13, 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Es decir, que todas las cosas que haríamos sin amor, nada sirve. La expresión suprema del amor de Cristo es y está allí, la muerte de Cristo en la cruz, que recordamos cada primer día de la semana. La expresión infalible de Dios en la expresión de amor para con todos los que quieran ser salvos, para los cristianos y para todos los que entraren a su reino. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Pablo es un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Fue un ejemplo para los antepasados también, es decir, para los del primer siglo, pero también para nosotros. Ejemplo de hoy para todos nosotros, de que amaba tanto a los corintios, y aun que ellos no lo amaban, aunque ellos lo amaban menos, o por lo menos algunos lo amaban menos, como dice en el verso 15. Ya. Su amor era tal para con los corintios, aún por sus opositores, que estaba dispuesto a sacrificar todos sus bienes materiales por el bien de ellos. Por eso decía él, el apóstol Pablo, con todo gusto gastaría todo lo que tenía. Con todo gusto gastaría todo lo que tenía. La segunda vez que usa el verbo a gastar, Pablo, se encuentra en el original en forma intensiva. Es decir, listo a entregar todos los bienes, todos sus bienes. No solamente todos sus bienes, sino también su propia vida. Es decir, estaba diciendo que moriría también por ellos. Si era posible, para librarles de la condición pecaminosa en la que vivían y para que sean salvas sus almas a través del Evangelio. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto de todo esto? Debe ser con generosidad. La Biblia nos habla de eso. La palabra generosidad en la Biblia, en otras versiones de la Biblia que seguramente ustedes están manejando también ahorita, dice liberalidad, que es lo mismo. Es decir, generosidad o liberalidad es lo mismo. ¿Ya? También dice con sencillez de pensamiento. Bueno, esto también representa la virtud de estar libre de hipocresía. Esto, sencillez, sinceridad, liberalidad, y todo esto representa también, en el sentido claro de la palabra, nos dice que es estar libre de hipocresía o de simulación. ¿Sí? Cuando lo hacemos con lealtad, cuando estamos haciendo lo hacemos la voluntad de Dios, todo momento, por supuesto que sí, lo hacemos con sinceridad, con lealtad, con verdad, con amor a Cristo, como ya dijimos, libre de hipocresía y de simulación. Esto es condenatorio en la Biblia. Se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 1, versos 12. Capítulo 1, versos 12. ¿Qué dice ahí? Dice así. Ya, a ver. Les decía, a ver, en 2 Corintios, hermanos, perdón. 2 Corintios capítulo 1, versos 12. Ya. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí encontramos la palabra sencillez. Es decir, con toda sinceridad, sencillez de pensamiento también, o sea, lo que significa también la palabra generosidad y liberalidad. ¿Ya? Indicando claramente que es libre de hipocresía y de simulación. ¿Ya? La generosidad o liberalidad, ¿ya?, que es la expresión también del amor de Dios, el amor de Pablo hacia sus hermanos y el amor de todos los cristianos para con sus hermanos y con Dios. Les decía que la expresión de la generosidad o liberalidad de los macedonios en este caso era nada más un reflejo de su mente sincera. O sea, un reflejo de su mente sincera. Aquí Pablo no se refiere a la cantidad numérica de la ofrenda, por ejemplo, cuando hablamos de esto. Vamos a ver el texto en 2 Corintios capítulo 8, el texto que me estoy refiriendo. 8 unidades. Sí. Pero no se refiere a la cantidad numérica, se refiere a la sinceridad de corazón. ¿Sí? Porque, como les decía hace un momento, cuando antes de iniciar el culto, hay quienes reflejan más, en el caso de esto, cuando la Biblia habla, por ejemplo, dice hacerlo voluntariamente. Ya. Pero voluntariamente no dice cualquier cosa, les decía yo. Cuando hablamos de generosidad, o sea, de lo que está hablando Pablo aquí, de que cuando yo me gastaré, dice, no solamente lo mío, o sea, lo de él, las cosas materiales también de él, sino también me gastaré yo mismo, ¿ya? Expresando así el amor de Dios hacia sus hermanos, la expresión clara de que amaba a sus hermanos. Entonces, ¿pero qué dice más? Les decía que aquí Pablo no se refería a la cantidad numérica, ¿ya?, de su ofrenda, sino a lo singular de su pensar en ofrendar para los santos necesitados. ¿Sí? A pesar de su propia pobreza. Porque cualquiera hubiera dicho, los macedonios hubieran dicho, vean hermanos, ¿sabe qué? Nosotros no podemos ofrendar para los hermanos que están en Jerusalén, porque somos pobres. Y ahorita mismo, que estamos en este momento tan difícil, hubieran dicho ellos, estamos pasando por una pobreza, pero que no se imaginan. No dijeron eso. Vamos a leer el texto entonces. 2 Corintios capítulo 8. 8:1. Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Ya. A las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Es decir, que a pesar del problema, de la circunstancia de pobreza, sin embargo había gozo. ¿Sí? No eran pesimistas los cristianos, los macedonios. Estaban dispuestos, entregados. ¿Ya? Ellos miraron que la acción suprema de Dios, o de Cristo en este caso, era el amor, reflejado en la cruz, en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Lo entendieron? Y ahora vieron entonces que eso se podía hacer manifiesto. Y expresaron, a pesar de todos los momentos difíciles, dieron con generosidad lo que debían dar en cuanto a ofrendar para llevar ese donativo a los hermanos que estaban padeciendo en Judea. ¿Ya? Y dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá,
de sus fuerzas. Es decir, lo hicieron con mucho esfuerzo también, por supuesto que sí. Con sus fuerzas y más allá se extendieron un poco más. ¿Sí? Lo que podían y aún se extendieron un poco más. ¿Sí? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Ni siquiera fue Pablo el que les dijo: hermanos, ya despierten. Ahora tenemos que ofrendar y tienen que dar una buena ofrenda para llevar este donativo a los hermanos que están en Judea. No, la expresión del amor de Cristo en ellos había sido enseñada por Pablo, ¿ya? Enseñando todo el consejo de Dios, y los cristianos de Macedonia habían estado dispuestos a dar definitivamente esta ofrenda, sin que nadie les exija, voluntariamente. Pero voluntariamente no era cualquier cosa, tomarán en cuenta, sino es con generosidad. ¿Ya? Es importante entender, ¿ya? Dando lo que uno es, dice Pablo, y yo mismo me gastaré de lo mío. Así decía en 1 Corintios, en el capítulo 14, 15. 12, 14, 15. Es decir, se debe dar sabiendo que no habrá retribución alguna, aunque sea amado menos, como en el caso de Pablo. O sea, no mirando, no, que si estos hermanos allá, algunos son bonitos, otros no, entonces a ellos que son bonitos, ellos nomás. No, Pablo no vio eso, no dijo eso. No lo hizo así. Lo dio con todo corazón. O sea, hablando de los hermanos de Macedonia, lo dieron con todo corazón. Y cuando hablamos de Pablo, Pablo se entregó con toda fidelidad a Cristo y a sus hermanos, en el servicio a ellos. Hermanos, ¿cómo entonces? Decíamos en el título, ¿cómo debe ser nuestra entrega al servicio de Cristo? O al trabajo de Cristo, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? ¿Cómo debe ser? Debe ser con entrega total de amor a Cristo y a sus hermanos. Y concluyendo sobre este tema, hay que entender que la ilustración de Pablo usa para el ministro, para el servidor de Cristo y por supuesto para todos los cristianos. Y el ejemplo que pone Pablo aquí es la del padre que trabaja para enriquecer a sus hijos o para dar o para ayudar a sus hijos, para hacer un tesoro para que los beneficie a ellos. ¿Sí? Los padres de familia, ¿qué dicen en el día de hoy? Dice, yo voy a trabajar para mis hijos. Y es la verdad. ¿Sí? En el sentido claro es la verdad. Porque trabaja, mañana no se lleva cuando se muere. No, ya, pero va a trabajar para ellos. Pablo lo dice en el sentido espiritual. Yo trabajo para ellos, para mis hijos. ¿No? Espiritualmente hablando. Para ellos, dijo. ¿Cómo trabajaba? Con lealtad, con amor, con dedicación. ¿Con qué dijimos? Una palabra muy importante ahí que usamos. ¿Cuál era? Con lealtad, con sencillez, claro, ya dijimos con sencillez. ¿Con qué más dijimos? Con sinceridad también ya dijimos. Con placer. Con placer. Con voluntad. Con satisfacción. Eso lo hacía Pablo, con satisfacción. No decía que era, o sea, él lo miraba como las cosas que le venían a hacer como gravosas, ¿no? ¿No? No decía, bueno, estas cosas son carga para mí, porque la palabra gravoso quiere decir carga, no eran carga. Él las miraba con gran satisfacción, con lealtad, con sinceridad, y las hacía con amor. Ese es el servicio que quiere Cristo, de todos los cristianos, de quienes servimos
en la congregación y de todos los cristianos, en el servicio a Cristo los domingos y cualquier día otro que se realice. Todos los días, no solamente esos días, sino todos los días. Al menos quienes estamos al frente de las congregaciones, tenemos un trabajo arduo. Le recordamos al hermano también Aníbal, un arduo trabajo. Les dije antes, me satisface, me llena el corazón realmente verle otra vez al hermano. ¿Sí? Y no